Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. ¿Cómo están, amigos de Santa Mónica Radio? Nuevamente con ustedes en este día martes, Viernes Santo. Ya estamos con el Padre Roberto Armas para su programa, Curso Bíblico. ¿Cómo está, Padre? Buenos días, Jaime. Buenos días para todos los radio oyentes. Pues estamos bien, gracias a Dios, y una vez más con ustedes para este martes bíblico, los martes bíblicos que ya estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a seguir nuestro programa hablando hoy de las cartas de San Pablo. Estamos en resumen ya final prácticamente del curso, y va a ser un resumen de Pablo en general, de sus cartas, y de cada una de ellas hablaremos un poquito para conocer un poquito más de cuál es la razón de cada una de las cartas. Qué bien, Padre. Profundizar, conocer y qué decir sobre las cartas apostólicas de San Pablo. Así pues, el martes pasado terminábamos el libro de los Hechos de los Apóstoles con el viaje último de Pablo de Jerusalén a Roma, donde vive los últimos años y prácticamente encarcelado, pero sin dejar de cumplir su misión, de seguir evangelizando, como lo hizo pues siempre, ¿no? Y desde ahí de Roma pues también escribió pues algunas de esas cartas. Tenemos cartas apostólicas, porque son dirigidas a las comunidades, y tenemos también pues cartas pastorales que vendrán después, que son dirigidas personalmente a algún discípulo suyo, alguna persona en concreto, ¿no? Hablaremos después de ellas. Sobre las cartas apostólicas, son estas cartas de Pablo que difieren unas de otras. Son bastantes cartas, son 13 cartas en total de San Pablo, pero no son todas iguales y no son el estilo de carta como lo entendemos tradicionalmente nosotros, escribir una carta a un amigo o a un grupo de amigos o a una comunidad. Difiere bastante unas cartas de otras, sobre todo más por su extensión, también a veces por los temas que trata, pero por su extensión. Hay unas que son cortitas, otras que son más extensas, y también difieren por su contenido, por supuesto, pero todas tienen una característica común, la de ser escritos circunstanciales. Fueron enviadas para suplir una acción directa que la ausencia del apóstol hacía pues imposible. La relación con la comunidad a la que se dirige. Están dirigidas pues siempre a una comunidad, a veces a alguna persona determinada, prácticamente todas ellas. Solamente dos de ellas, que son las cartas a los romanos y la carta a los efesios, intentan presentar de manera más sistemática una síntesis doctrinal, ¿no? Esas dos sí son como una síntesis, un resumen de toda su doctrina que transmite o a los romanos o a los efesios. Las demás no son tan completas en lo que se refiere a doctrina o a enseñanza, ¿no? Son más trocitos, partecitas nada más, temas concretos, pero no un resumen general de toda su enseñanza, ¿no? Las otras cartas, estas dos cartas presentan el resumen prácticamente de todo lo que él ha enseñado en cada una de estas comunidades. Si bien son verdaderas cartas, pocas veces tienen un carácter íntimo y familiar, porque las cartas por lo general escribimos a la familia, a algún familiar o a un amigo íntimo que sea, y son, pues tiene esa característica especial, ¿no? Carta familiar, carta
comunicación pues con un amigo cercano y demás, ¿no? Generalmente tratan asuntos de interés común y se refiere a toda la comunidad, se dirige a todos, ¿no? Dando ánimos y demás y reforzando la enseñanza que él había ya impartido, estando él presente en esa comunidad, y también dirigidas a algunas personas que han sido constituidas por él como autoridad, como responsable de alguna comunidad, y a veces se dirige pues de frente a la autoridad para que esa autoridad pues ya transmita después a toda la comunidad. La breve nota que Pablo envía a su amigo Filemón, por ejemplo, presenta características algo diversas y constituye una excepción a la regla general, ¿no? Es una excepción la de Filemón, las demás son más comunes. Estas cartas no contienen toda la enseñanza de Pablo, por supuesto. Toda la enseñanza de Pablo no está. Claro, si juntamos todas las cartas y todos los mensajes, pues la gran parte de su mensaje está ahí contenido, ¿no? Pero no está prácticamente todo, ¿no? Detrás de ellas, detrás de cada una de estas cartas, está sobre todo su palabra viviente. La palabra viviente, que era el centro, el núcleo de su mensaje dirigido a las comunidades, es lo que ya hemos dicho anteriormente, que llamábamos querigma. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece el querigma de los apóstoles, el querigma de Pedro, el querigma de Pablo. Es el primer anuncio de Pedro en sus primeras predicaciones, el primer anuncio de Jesucristo como Salvador, de Pedro y de Pablo. A eso llamamos, y después a todos los demás apóstoles y a la Iglesia en general, a ese primer anuncio llamamos siempre el querigma. Primer anuncio del Evangelio destinado a suscitar la fe de Cristo y después del querigma, que es suscitar esa fe en Cristo, adherirse a Cristo y acogerlo como nuestro mejor amigo, ¿no? y Salvador. Después viene la siguiente parte, que es la catequesis. Al querigma siempre debe seguir la catequesis. Al querigma de Pedro después vendrá la catequesis, la explicación de cada uno de los temas fundamentales de la evangelización, y explicar ese catequizar, es ya en forma de catequesis. Entonces, en Pablo está principalmente su mensaje viviente, llamamos el querigma, y después la catequesis oral del mismo apóstol. Esto hace particularmente difícil a veces la interpretación de algunos pasajes de sus cartas, porque en ellas se alude muchas veces a hechos que son desconocidos para nosotros. Hace referencia, pero no sabemos qué es lo que ha pasado, porque no todo se escribe en esas cartas, ¿no? Las cartas paulinas tienen un valor de un testimonio inmediato sobre la vida, las dificultades y el crecimiento de las comunidades cristianas en el mundo pagano. Tienen un valor de un testimonio que nos da a conocer pues cómo vivían aquellas comunidades y qué es lo que más necesitaban y lo que Pablo les enseñaba. En ellas se encuentra vívidamente reflejada la excepcional personalidad de Pablo, ¿no? En cada comunidad se refleja la misma personalidad de Pablo, y por esas comunidades, como vivían, podemos conocer un poquito más la personalidad de Pablo. Su fe ardiente, como era su fe, su rica sensibilidad, su temperamento siempre apasionado y combativo, su voluntad siempre tensa, aunque sujeta a desalientos pasajeros a veces, y especialmente su condición de apóstol, que presenta siempre como el apóstol de Jesucristo, con toda la fuerza que el lenguaje cristiano ha conferido a esta palabra, apóstol, apostolado, transmitir, ¿no?, como apóstoles el mensaje de Jesús, ¿no?, evangelizador también. Ellas atestiguan también la progresión de su pensamiento, que no alcanzó de inmediato su forma definitiva, porque fue una evolución. Pablo comenzó de cero, porque se convirtió, tenía la base del judaísmo,
pero se convierte al cristianismo y todo el cristianismo y todo lo de Jesucristo es nuevo para él y va evolucionando su conocimiento sobre Jesucristo y sobre cómo transmitir ese mensaje, ¿no? Es un proceso en crecimiento de su pensamiento, que no alcanzó de inmediato su forma definitiva, sino que se fue desarrollando gradualmente bajo el impulso del Espíritu. Él se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Pablo y los demás apóstoles pueden llevar a cabo la evangelización que Cristo les pidió, pero dirigido siempre por el Espíritu Santo. Lo primero que hace Jesús es enviarles el Espíritu Santo, y ellos, llevados por el Espíritu Santo, van progresando en esta tarea de la evangelización y la tarea de transmitir la vida y la personalidad también de Jesucristo. A pesar del carácter ocasional de estos escritos de Pablo, Pablo arroja en cada página una nueva luz. Siempre en cada página hay algo nuevo sobre el misterio de Cristo y sobre el misterio de la Iglesia. Lo que transmite Pablo es a Cristo y la Iglesia. A Cristo y cómo los seguidores de Cristo forman la Iglesia y cómo tienen que vivir dentro de la comunidad de la Iglesia. De este modo, él creó las fórmulas clásicas que llamamos de la fe cristiana, asegurando con ello la definitiva autonomía de la Iglesia con respecto al judaísmo. O sea, hay una separación radical del judaísmo. El cristianismo ya es novedad, ya es una religión nueva, ya es una relación nueva con Dios, una relación nueva con la comunidad. Y la Iglesia, por eso la Iglesia es nueva en ese momento. La funda Jesucristo y los apóstoles, y son comunidades totalmente nuevas que están iniciando su trayectoria de seguimiento de Jesucristo. Santa Mónica Radio y TV Más Digital, continuamos nosotros con nuestro programa Curso Bíblico con el padre Roberto Armas, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica, y nos ha hecho entender sobre las cartas apostólicas de San Pablo. Pero ahora, ¿qué decir de las cartas a los romanos, padre Roberto? Sí, ahora vamos a explicar un poquito, una por una, un pequeño resumen de cada una, para saber un poquito en qué consiste cada una de las cartas. Vamos a empezar por la de los romanos. La carta a los romanos es una de las más importantes, porque hemos dicho antes que ahí sí presenta Pablo prácticamente un resumen muy específico de su doctrina, de todo lo que es su enseñanza en toda su etapa de evangelizador. Pablo escribió la carta a los romanos en un momento decisivo de su carrera apostólica. Escribe a los romanos, una de las pocas comunidades que escribe antes de conocerlos y antes de ir a visitarlos, porque las demás comunidades son cartas dirigidas a comunidades que ya ha visitado antes y que ya conocía, porque ha vivido con ellos un tiempo y ha formado comunidad. Y son cartas ya a una comunidad que él mismo ha formado. Sin embargo, esta carta va dirigida a los romanos, donde él todavía no había ido nunca a Roma. Quería ir, pero no había ido. Y entonces no es una comunidad fundada por él. Escribe a desconocidos, aunque sí sabe que es un grupo, una comunidad que no sabemos por quién fue formada, pero que ya estaba formada o en formación. Y ahí les dirige esta carta llamada, pues eso, pues a los romanos, porque es a los cristianos de Roma. Ya había concluido su tercer viaje misionero. Cuando hablamos de los Hechos de los Apóstoles, hablamos de Pablo de 3 viajes misioneros que realizó. Y cada año pues visitaba distintas comunidades y empleaba 2 años, 1 año, 2 años o 3 años todo el viaje hasta que regresaba. Entonces, al finalizar el tercer viaje misionero, es cuando prácticamente escribió esta carta. Se disponía a llevar a Jerusalén, en ese momento, una colecta que había sido a favor de los pobres de Jerusalén, de la comunidad de Jerusalén. Los apóstoles que vivían en Jerusalén le habían pedido a Pablo que en las comunidades donde estaba evangelizando hiciera esta colecta, ¿no? Y está llevando la colecta a Jerusalén cuando escribe esta carta. La había recogido en 2 lugares, en Macedonia y en Acaya,
Macedonia y Acaya. Consideraba que su misión en Oriente ya estaba prácticamente terminada y por eso iba hacia Jerusalén llevando esta colecta, pensando pues de ahí dar un salto pues seguramente a Roma o a Europa o a otros sitios, ¿no? A Europa o a España o a otros lugares. Tenía proyectado emprender, como decimos, una nueva etapa de evangelización. Su propósito era llevar la buena noticia a Occidente, desde Roma hasta España, donde se le abría un campo de actividad todavía virgen, todavía por ahí ese lugar no había comunidades, no había habido evangelizadores, y él tenía ese propósito. Para preparar su visita a los cristianos de Roma, el apóstol les envió una carta donde les exponía más detalladamente los mismos temas que ya había tratado en la carta a los Gálatas. Ya había escrito la carta a los Gálatas, comunidad donde había él evangelizado y había formado la comunidad en Galacia. Gálatas es de la ciudad de Galacia, la zona de Galacia, y ahí les había expuesto pues un resumen también de toda su doctrina, y más o menos no es copia, pero es muy parecida, o muy parecido el mensaje que transmite también a los romanos. Aquí el tono es un poquito diferente, el ardor de la polémica se ha suavizado, ¿no? Porque con los efesios sí hay una cierta polémica, pero aquí les escribe más suaves porque no los conocía todavía y no tenía la suficiente confianza. Pablo ha podido completar y matizar su pensamiento y sus expresiones, ¿no? Con más moderación. En una admirable síntesis doctrinal, para que conozcan cuál es el resumen de esta carta, describe la universalidad del pecado. El pecado lo cometemos todos, y la obra redentora de Cristo, que también es para todos. Y todos hemos cometido pecado. Jesucristo viene a morir por todos, por el perdón de los pecados de todos. Es universal. El pecado es universal y la obra redentora de Cristo también es universal. Su función de la ley de Moisés, el designio salvífico de Dios, también explica, y la justificación por la fe en Jesucristo. Lo que nos salva es nuestra creencia, nuestra fe en Jesucristo. También habla de la libertad cristiana, habla del bautismo, habla de la nueva vida en el Espíritu. El bautismo nos lleva a una nueva vida en el Espíritu. El bautismo nos da vida nueva, y es en el Espíritu Santo. Además de esta carta, en esta carta hay un tema desarrollado con particular amplitud, el de la situación del pueblo judío en la nueva disposición divina, fundada sobre la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley. Ese es un tema muy importante en esta carta, que lo esencial es la fe en Jesucristo, no es el cumplimiento de la ley. Eso es un añadido, pero lo principal es la fe. La riqueza y la profundidad de su doctrina y la variedad de los temas tratados han conferido a esta carta una excepcional importancia dentro de nuestro cristianismo. Es una de las cartas fundamentales porque ahí tenemos casi toda la doctrina y lo esencial que Pablo transmite a esta comunidad y a todas las comunidades. Es el resumen de toda su doctrina. Qué bien, Padre Roberto Armas, en este curso bíblico Entendiendo las cartas a los romanos, explicándonos sobre el contenido, la importancia, el sentido que se le da a estos escritos. Ahora nos corresponde, Padre Roberto, hablar sobre la primera carta a los Corintios. Así es, porque hay dos cartas a los Corintios. Romanos hay una carta nada más, Corintios es dos cartas, primera y segunda. Hablamos primero de la primera, pero primero que nos demos cuenta o conozcamos que Corinto, a los corintios, es a los cristianos de Corinto. La ciudad se llama Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, en aquella época, que era la ciudad más grande de Grecia. Grecia era la nación de la cultura griega, del helenismo, patria de Alejandro Magno, y era pues
una nación y las ciudades muy influyentes. Corinto es prácticamente un puerto. Es una ciudad que tiene puerto, un puerto muy importante, y al ser esa condición de puerto cosmopolita, de una ciudad grande, y su prosperidad económica, la habían convertido en un lugar proverbial para lo contrario al cristianismo, para la inmoralidad de sus costumbres y demás, ¿no? Y las injusticias y demás. Donde suele haber puertos, hay mucha corrupción y hay mucha inmoralidad, porque a esos puertos llegan de todas partes personas que dejan sus familias y andan a la aventura o al comercio, y viven prácticamente solos, y cuando llegan a los puertos sabemos que la inmoralidad que hay y la corrupción que hay también en todos los sentidos. Y pues Corinto era una ciudad con esta problemática. Bien, pues durante su segundo viaje misionero, Pablo permaneció allí, en esta ciudad, más de 1 año y medio. Pues se quedó bastante tiempo ahí formando la comunidad y fortaleciéndola. Y logró establecer pues una comunidad muy entusiasta y muy fervorosa. Y nos habla de eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico la confrontación que había entre el cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas, ¿no? Y apenas Pablo se alejó de la comunidad, pues comenzaron a surgir graves conflictos, ¿no? El cristianismo era una religión nueva, una religión que exigía pues mucho orden, mucha disciplina, mucha moralidad, y había que erradicar pues todo lo que era la inmoralidad y las injusticias que había, ¿no?, en esa ciudad. Y entonces era una confrontación total entre el cristianismo y el paganismo, ¿no? O sea, las costumbres del paganismo, las costumbres, las creencias de los habitantes de esa ciudad, ¿no? Bien, pues Pablo logra pues constituir ahí una buena comunidad, fuerte, sólida, pero que cuando estaba él presente, pero cuando él se tiene que ir a otras comunidades, a otros lugares en misión, pues la comunidad queda sola y queda pues al margen de los paisanos que están allí viviendo con ellos, que eran 100% paganos y también entregados a toda clase de vicios y desórdenes y demás. Entonces surgen los conflictos, las dudas y los desánimos por parte de la comunidad. La llegada de otro evangelizador que en tiempos de Pablo fue Apolo. Cuando llega Apolo a esta comunidad, y también otros predicadores cristianos que se presentaban como emisarios de Pedro, como que Pedro los había enviado también a eso dividió más todavía a la comunidad, provocando la formación de bandos rivales. Unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Pedro, otros son, creó esos bandos rivales. Muchos cristianos no se habían despojado suficientemente de las costumbres paganas y caían en el libertinaje moral. Las asambleas litúrgicas estaban perturbadas por la escandalosa división entre ricos y pobres. Se automarginaban entre ellos, y por formas de exaltación teñidas de paganismo, ¿no? El paganismo pues lo habían recibido desde niños, desde pequeños, y difícil pues cambiar a una religión pues más ordenada y más moral como es el cristianismo. Algunos confundían el evangelio con una sabiduría puramente humana. En Grecia, especialmente estas ciudades grandes, había muchos filósofos, y cada filósofo exponía su filosofía, sus ideologías, en todos los sentidos, religiosas y sociales y demás, y entonces creían que el cristianismo era otra filosofía más que había surgido, ¿no? Otra forma de entender la vida.
y entonces eso confundió mucho a las comunidades, a esa primera comunidad que Pablo había fundado. Y otros de la misma comunidad pues negaban incluso la resurrección de los muertos. Eso de la resurrección de los muertos era algo que no lo entendían bien y no encajaba con las filosofías que había pues por Grecia y la cultura griega, ¿no? Entonces, advertido Pablo de estos abusos que se estaban dando en la comunidad que él había formado, Pablo es que envía esta primera carta a esta comunidad de los corintios, ¿no? Ante estos problemas. Él había dejado una comunidad bien formada, muy devota y demás, pero el paganismo era muy influyente, y después la predicación un poquito distinta de los enviados de Jerusalén, por Pedro principalmente, Apolo y otros más, pues crearon pues esa división y esas dudas en estos hermanos de la primera comunidad. Por eso escribe Pablo esta carta, para poner en orden un poquito lo que él había enseñado, poner en orden la comunidad, para restablecer ese orden y responder a las preguntas que se le habían hecho, ¿no? Seguramente le escribían a Pablo preguntando qué pasaba, ¿no? Y cómo tenían que reaccionar. Con su mirada penetrante, Pablo, va exponiendo grandes temas doctrinales a propósito de varios asuntos de orden práctico, algunos de ellos aparentemente insignificantes, pero que influían, ¿no? Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos muestra de una manera tan concreta la vida de una comunidad y su situación que tiene que afrontar ante el paganismo. Es la carta que más, esta y la segunda, que más nos dan a conocer cómo vivían estas comunidades cristianas, sobre todo esta comunidad de Corinto, y cómo tuvo que afrontar los problemas que surgieron por estas razones que estamos mencionando. Y entonces Pablo pues les va aclarando poco a poco cada uno de los puntos que ellos están en problema, para que puedan pues entender mejor pues cuál ha sido la doctrina que Pablo les ha explicado y que Pablo les quiere que vivan, que la vivan con intensidad y con esfuerzo, ¿no? Entonces es una carta muy aclaratoria de los problemas que siempre surgen en todas las comunidades, ¿no? Hay abusos, hay desórdenes en la comunidad y él sale al paso, hay divisiones en la comunidad y él sale al paso, hay cuestiones que no entienden, él sale al paso. El problema, el caso de cómo entendían el matrimonio y también el celibato, ¿no? Y Pablo pues recomendando pues que los que vivan como casados que vivan bien, y los que sean célibes pues que vivan también bien ordenadamente su vida de celibato y demás. Los ídolos, la carne que se sacrificaba a los ídolos, las asambleas litúrgicas, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la resurrección de los muertos, que era algo que tanto dudaban pues los griegos, pues todo eso Pablo lo va aclarando en esta carta. Por eso es una carta también muy interesante, tanto esta como la que vamos a hablar a continuación, que es la segunda carta. Las cartas que corresponden a Pablo, ya estamos en la segunda carta a los Corintios. Padre Roberto. Así es, pues, hemos hablado de la primera, ya hemos dicho que Corinto, ciudad de Grecia, portuaria, pues con todos los problemas que eso conlleva, porque con todas las ciudades portuarias hay problemas sociales graves y serios. Bueno, aquí en Perú tenemos el Callao, pues el Callao, todos conocemos cómo es el Callao, ¿no? Y la vida social que hay en el Callao y la inseguridad y tantas cosas más. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero no se pueden comparar pues, en aquella época con las ciudades de ahora, pero para que nos demos cuenta, ¿no? La segunda carta a los Corintios, entre todos los escritos de Pablo, esta segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico. Aunque su decidida intervención a través de la primera carta había restablecido más o menos el orden interno de la comunidad,
poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. O sea, fue una crisis, porque ya hemos dicho antes, ¿por qué? Porque el paganismo pues todavía era muy fuerte, ellos eran una comunidad nueva, Pablo había estado ahí pues año y medio, pero en un año y medio se puede formar una comunidad, pero cambiar toda la mentalidad de las personas en un año y medio, esa mentalidad de la mitología griega, de los ídolos y de las costumbres también de una ciudad-puerto con tanta inmoralidad y demás, pues era muy difícil. Y encima después que Pablo se va, surgen los problemas que hemos mencionado en la carta anterior. Bueno, pues la carta solucionó en parte esos problemas. La primera carta a los Corintios ayuda mucho a esa comunidad a ponerse en orden otra vez, a superar los interrogantes y las dudas que surgían entre ellos. Pero una vez que se había restablecido más o menos el orden en la comunidad, pues surgieron otros problemas también fuertes, otros problemas parecidos, o se incrementaron esos problemas. Algunos predicadores, había predicadores que predicaban en el cristianismo, pero eran procedentes del judaísmo y con ideas todavía de la religión judía, se llamaban judaizantes, ¿no? Entonces se presentan en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. Entonces había, sí, cristianos, pero todavía no convencidos, cristianos que todavía estaban arraigados a la religión judía y entonces no aceptaban todas las enseñanzas de Jesucristo completas y, por supuesto, no aceptaban todas las enseñanzas de Pablo y de los demás apóstoles. Y eso pues provocó que otra vez más dudas y más confrontaciones en la comunidad de Corinto. Entonces, estos tipos de apóstoles judaizantes todavía pues muy arraigados a la religión judía llegaron también a Corinto y confundieron totalmente pues a los primeros cristianos, a la primera comunidad cristiana, ¿no? A estos se sumaban también otros adversarios de Pablo. Pablo no lo tuvo fácil, siempre tuvo adversarios. Bueno, los tuvo Jesucristo. Todos conocemos la historia de Jesucristo y estamos viviendo ahora la Semana Santa y lo que le pasó. Pues los apóstoles, Jesús había dicho, el discípulo no es más que el maestro, y si al maestro lo han tratado así, pues a los discípulos ya se pueden imaginar y lo que se pueden esperar, ¿no? Entonces Pablo tuvo también muchos adversarios y entonces interpretaban erróneamente sobre todo el principio de la libertad cristiana, ¿no? La religión bien vivida nos hace libres, pero no entendían bien esto estos judaizantes. Entonces es probable que Pablo, advertido por algunos de sus fieles, haya ido entonces a Corinto para encarar personalmente a estos adversarios. Parece que antes de escribir esta carta segunda, va él primero, ¿no? Cuando antes se surgieron estos problemas, él personalmente parece que fue a encarar a esos judaizantes, a esos apóstoles aferrados todavía al judaísmo. Pero esa visita, que sin duda fue breve y se realizó en medio de sucesos dolorosos, no produjo el efecto deseado. Esto motivó el envío de una carta escrita, la escribe en la ciudad de Éfeso, y se la escribe con muchas lágrimas, él mismo lo dice, los escribo con lágrimas en los ojos, ¿no? Sufriendo pues todo lo que estaban viviendo, y en un tono muy severo, donde Pablo se defendía contra sus acusadores y reivindicaba su condición de apóstol, ¿no? O sea, los otros evangelizadores, los que procedían del judaísmo, desacreditaban a Pablo y le decían que no era apóstol, que era falso apóstol, ¿no? Y él tiene que defenderse, y por eso emplea en algunos casos un tono severo, donde Pablo se defiende y se reivindicaba
como apóstol de Jesucristo, ¿no? Yo sigo siendo apóstol de Jesucristo porque Él es el que me ha elegido. Más tarde, su discípulo Tito ya le trajo mejores noticias sobre la situación de la comunidad. Entonces Pablo, que se disponía a ir por tercera vez a Corinto, envió a la comunidad una afectuosa carta de reconciliación, que es una de las partes de la carta. Entonces, de todo hay en esta carta. En su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios da la impresión de ser la recopilación de varios escritos de Pablo. O sea, Pablo como que escribe varias veces en distinto tono, porque hemos dicho primero severamente, después cordialmente, o sea, de acuerdo a cómo se va desarrollando el ambiente en la comunidad, él va escribiendo para casos concretos, solo que al final pues parece que esa carta después se unificó y esas cartas se unificaron en una sola, que es la segunda carta a los Corintios, una recopilación de varios escritos que provenían del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la iglesia de Corinto, ¿no? Fue varias cartas que después se hicieron solamente una. De las 3 partes que la integran, como si fueran 3 cartas, la primera, que son los primeros 7 capítulos, reproduce probablemente aquella carta de reconciliación, mientras que la última, que son los capítulos 10 y 13, sería la que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia. No quiere decir que estén ordenadas, porque la primera parte de la carta es como de reconciliación, como que todo se ha solucionado ya y pone paz, y la última parte de la carta es cuando escribe duramente y severamente a la comunidad por los problemas que había. Pero quiere decir que no en el orden que se han después puesto unificando la carta no es el cronológico el que se llevó a cabo de acuerdo a la situación de la comunidad, ¿no? Bien, después de las 3 partes que integran, la primera parte decimos la carta de reconciliación, la última carta sería la que escribe con aflicción y angustia, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la Iglesia en esa comunidad. Entonces el objetivo principal de esta carta es lograr la unidad, ¿no? Estos problemas que hemos mencionado crearon división en la comunidad, dudas en la comunidad, y en definitiva las 3 partes de la carta tienen una misma finalidad, que entiendan los problemas, que tratar de solucionarlos y buscar la unidad de la comunidad. Y el objetivo principal de esta carta es la unidad de la comunidad de Corinto, y no solamente de Corinto, porque en otras comunidades también pasaban cosas parecidas, y entonces esta carta sirve para que después se transmita a otras comunidades también. Entonces la finalidad de esta carta, de todas las de los Corintios, la primera y la segunda, es unificar esa comunidad que ha sido fundada por Pablo, por él, estando presente, pero que después sufren tantas persecuciones y tantos problemas que está a punto de desintegrarse, de desaparecer, y Pablo busca fortalecerlos en la fe y unificarlos, que se sientan una verdadera comunidad en Cristo, pero que vivan unidos y que superen todas las dificultades que están surgiendo. Bien, algo parecido a otras cartas también. Bien, entonces dejamos por hoy ya estas cartas. Hemos hablado Romanos, hemos hablado 1 Corintios y 2 Corintios. Las demás cartas las continuaremos la próxima semana, ¿ya? Así que de esta manera concluimos y terminamos nuestro programa porque es la hora. Efectivamente, Padre Roberto, así llegamos al final de curso bíblico aquí en Santa Mónica Radio, agradeciendo como siempre por ese espíritu de dar a conocer el sentido, la importancia de estas cartas. Muchas gracias, Padre Roberto. Agustino Recoleto, terminamos así nuestro programa de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes. Dios mediante será hasta nuestro próximo programa. Continúen en compañía de Santa Mónica Radio. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta
Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.